Bueno, compañeros, buen día. Mi nombre es Oscar Andrés Cifuentes. En compañía del compañero Cristóbal Villamizar vamos a hacer la exposición con referencia a las mediaciones pedagógicas. Bien, lo que son las mediaciones pedagógicas son un enfoque educativo que en sí se centra en el estudiante y pues en sí busca optimizar lo que es el proceso de aprendizaje a través de estrategias, a través de métodos y herramientas pues que en sí se adaptan a las necesidades de cada alumno. La idea de esta exposición en sí es explorar a fondo este tipo de mediaciones pedagógicas, el propósito y pues los métodos de enseñanza que involucran las herramientas didácticas que se utilizan y cómo se adaptan a las necesidades individuales de los estudiantes. Entonces, podemos decir que las mediaciones pedagógicas son prácticas educativas que se centran en el estudiante como un ser único y en constante desarrollo. En sí, el propósito, entre tantos que tiene, es facilitar un aprendizaje más significativo y efectivo, en lugar de la memorización pasiva. Las mediaciones pedagógicas buscan que los estudiantes comprendan de una mejor manera los conceptos y puedan aplicarlos en situaciones reales. Dentro de sus propósitos, las mediaciones pedagógicas buscan fomentar lo que es la autonomía y la responsabilidad del estudiante en su proceso de aprendizaje. Entonces los estudiantes pueden tomar un papel activo en su educación, pueden establecerse metas, realizar la toma de decisiones y pues sí evaluar su progreso. Dentro de los propósitos también encontramos atender las diversas formas de aprender de los estudiantes. Entonces, acá se reconoce que cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje único y pues las estrategias se adaptan para abordar estas diferencias. El siguiente propósito hace referencia a personalizar la educación para adaptarse a las características y ritmos de cada estudiante. Entonces aquí ya las mediaciones pedagógicas se alejan del enfoque de, por decirlo así, de una talla única y permiten que los estudiantes avancen a su propio ritmo, ¿sí? No se busca que todos avancen al mismo ritmo, sino que tengan un progreso diferente. Dentro de los propósitos también encontramos promover la participación activa y el compromiso del estudiante en el proceso educativo. Los estudiantes en sí son más propensos a involucrarse y aprender de manera efectiva cuando sienten que tienen un papel importante en su educación. En cuanto a los métodos de enseñanza en las mediaciones pedagógicas, encontramos el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Entonces, los estudiantes trabajan en proyectos significativos que requieren investigación, que requieren resolución de problemas y creatividad. El propósito, pues en sí es fomentar la aplicación práctica del conocimiento, el trabajo en equipo y la motivación intrínseca. Tenemos el aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes trabajan en grupos colaborativos para alcanzar metas académicas. Y pues la idea con esto es promover la interacción social, la comunicación efectiva y el aprendizaje mutuo. Dentro de las mediaciones pedagógicas y los métodos también encontramos lo que es la enseñanza personalizada, donde los docentes adaptan el contenido, la velocidad y los recursos según las necesidades individuales de cada estudiante. La idea pues en sí con esto es maximizar ese aprendizaje al abordar las fortalezas y pues debilidades específicas de cada estudiante. Dentro de las herramientas didácticas en mediaciones pedagógicas encontramos lo que es la tecnología educativa, que hace referencia a esas plataformas en línea, aplicaciones y software educativo que permiten el acceso a recursos digitales y la personalización del aprendizaje, pues en sí el propósito es facilitar el acceso a la información actualizada, la retroalimentación rápida y la colaboración en línea. Otra de las herramientas hace referencia a los entornos virtuales de aprendizaje,
que son plataformas en línea donde los estudiantes pueden acceder a materiales de estudio, interactuar con docentes, con compañeros y pues realizar diferentes actividades. Pues tienen el propósito de ofrecer flexibilidad en el aprendizaje, la comunicación y la evaluación. Otra herramienta hace referencia al material educativo diversificado, ¿sí? Entonces acá ya encontramos lo que son textos, videos, juegos y en sí otros recursos que ofrecen múltiples formas de presentar el contenido y pues en sí abordar diferentes estilos de aprendizaje. Esto pues en sí aborda lo que es la diversidad de estilos de aprendizaje y pues mantiene el interés en los estudiantes. Bueno, las mediaciones pedagógicas en sí buscan esa adaptación, ¿sí?, a lo que son las necesidades individuales. Entonces, dentro de esa adaptación encontramos lo que es la evaluación formativa. Estamos hablando de la realización de evaluaciones periódicas con el fin de identificar esas fortalezas y debilidades que tiene cada estudiante. En sí, pues esto permite lo que es una retroalimentación constante y ajustes precisos en el proceso de enseñanza. También encontramos dentro de la adaptación lo que son planes de apoyo personalizados, que pues en sí hacen referencia a lo que es el desarrollo de planes de acción específicos y que abordan pues las áreas de mejora de cada estudiante. Entonces esto ya ofrece un enfoque individualizado para superar lo que son los obstáculos de aprendizaje. Tenemos también lo que es la flexibilidad en el ritmo de aprendizaje. Entonces acá ya se permite a los estudiantes avanzar o retroceder según su nivel de comprensión, ¿sí? Y pues se asegura de que cada estudiante pueda avanzar a su propio ritmo sin sentirse apresurado ni abrumador. Entonces pues en sí las mediaciones pedagógicas representan una evaluación significativa en la educación, donde el enfoque está en el estudiante y su aprendizaje de manera individual. Aquí pues ya se adapta a las necesidades de cada estudiante a través de métodos flexibles, de algunas herramientas innovadoras y pues de un enfoque en el desarrollo integral. Las mediaciones pedagógicas pues en sí buscan garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial en el proceso de aprendizaje. Y pues en sí este enfoque en el estudiante es esencial para el futuro de la educación y el éxito de las generaciones que vienen. Bueno, pasamos a hablar de las mediaciones pedagógicas tradicionales. Entonces este tipo de mediaciones pues durante mucho tiempo han sido ese enfoque, bueno, han tenido el enfoque predominante en la educación, ¿sí? Entonces, en este momento ya abordaríamos lo que las características de estas mediaciones pedagógicas tradicionales, su utilización, cómo se centra en el maestro como fuente principal de conocimiento, ¿sí? Las estrategias, los recursos educativos, cómo las lecciones magistrales, los libros de texto, las evaluaciones escritas también hacen parte de estas mediaciones. Entonces, las mediaciones pedagógicas tradicionales se han utilizado en una variedad de contextos educativos a lo largo de la historia y pues aún persisten en muchas instituciones. Sus características principales están referenciadas en el enfoque, en la transmisión del conocimiento, que es donde el maestro se percibe como el principal portador de conocimiento y los alumnos o estudiantes son receptores, pero de una manera pasiva. También tenemos la estructura jerárquica, que habla de la relación maestro-estudiante, ¿sí? Siendo pues habiendo una jerarquía donde el maestro pues tiene el dominio y toma las decisiones sobre el contenido y el ritmo de la evaluación. Y otra de sus características es el énfasis en la uniformidad. Entonces acá se espera que todos los estudiantes avancen al mismo ritmo y aprendan el mismo contenido al mismo tiempo, ¿sí? Bien, en cuanto a la enseñanza centrada en el maestro como fuente del conocimiento en estas mediaciones tradicionales, entonces ahí se está hablando de una característica distintiva de las mediaciones pedagógicas tradicionales, ¿sí? Entonces acá ya se habla de que
el maestro es considerado como la fuente principal de conocimiento, ¿sí? Y pues eso se refleja en lo que es la autoridad, indicando que el maestro es la figura autorizataria que posee y entrega el conocimiento de los estudiantes. La exposición y la explicación, que es el maestro que utiliza principalmente lecciones magistrales para exponer y explicar lo que son los conceptos, y los estudiantes pues solo escuchan y toman notas. Y lo que es la limitación de la participación del estudiante. Entonces los estudiantes tienen un papel pasivo, reciben información y siguen instrucciones del maestro. Dentro de las mediaciones pedagógicas tradicionales encontramos lo que son las estrategias y algunos recursos educativos. Entonces, en cuanto a las lecciones magistrales, encontramos lo que son presentaciones extensas realizadas por el maestro donde se exponen el contenido y se explican conceptos. Y pues la idea es transmitir información y proporcionar una estructura organizada para el aprendizaje. Otros recursos educativos, estamos hablando de los libros de texto. En las mediaciones pedagógicas tradicionales se utilizan los libros de texto como fuentes de información predefinidas que siguen una secuencia de contenido. Entonces, la idea era con este tipo de textos ofrecer una fuente estándar de conocimiento y de ejercicios. Otra herramienta que se utiliza en las mediaciones pedagógicas tradicionales, estamos hablando de evaluaciones escritas. Las evaluaciones escritas en sí incluyen pruebas y exámenes en formato de pregunta y respuesta escrita. Entonces su idea es medir lo que es la retención y comprensión de la información por parte de los estudiantes. Dentro de sus herramientas también encontramos los famosos ejercicios repetitivos, que eran o son tareas que requieren que los estudiantes practiquen una habilidad o un concepto específico de manera repetida. Entonces la idea con esto era reforzar la memorización y la práctica de habilidades. Bien, entonces pues las mediaciones pedagógicas tradicionales han sido pues ese estándar en la educación durante bastante tiempo, y pues aún hoy en día se están utilizando en muchas instituciones, a pesar de que pues tiene diferentes beneficios como la estructura y la uniformidad. También tienen limitaciones, ¿sí?, que saltan a la vista, como por ejemplo la falta de participación activa de los estudiantes y la adaptación a las necesidades individuales. Entonces ya la evolución de la educación ha llevado al desarrollo de nuevos enfoques, enfoques más centrados en el estudiante, que buscan aprovechar al máximo el potencial de cada alumno, reconociendo que el conocimiento no solo proviene del maestro, sino también de la interacción activa y la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Continuemos. Bien, ya pasamos entonces a hablar de las mediaciones pedagógicas en la revolución industrial, ¿sí? Ya que este fue pues en sí un periodo de transformación económica, de transformación social y tecnológica, que tuvo un impacto profundo en la educación. Durante ese periodo las mediaciones pedagógicas experimentaron cambios significativos. Entonces en este punto es importante hablar de cómo la revolución industrial influyó en las prácticas educativas, destacando conceptos clave como sistemas educativos más estructurados, cambios en la economía y la sociedad, el énfasis en la educación, las escuelas industriales, la educación formal, lo que fue la estandarización de la educación, los medios de instrucción cambiantes y por supuesto la educación formalizada para la clase trabajadora. Entonces, cuando hablamos de sistemas educativos más estructurados, hablamos de que antes en la revolución industrial la educación era principalmente informal y variaba mucho en la calidad y la disponibilidad. Con lo que fue la revolución industrial, pues en sí ya surgieron sistemas educativos más estructurados y organizados para satisfacer pues en sí la creciente demanda de mano de obra que estuviera educada y pudieran trabajar en las industrias. En sí pues el propósito era preparar a los jóvenes para roles que fueran específicos en la industria y poder proporcionar una base de habilidades técnicas.
En la revolución industrial existieron cambios en la economía y la sociedad. Hubo una transición de una economía agraria a una economía industrial, donde se transformó la estructura de la sociedad. ¿Sí? Entonces ahí la revolución industrial trajo ya lo que fue la urbanización y un aumento en la demanda de trabajadores industriales calificados. Allí la educación ya se volvió esencial para preparar a las personas para el trabajo en las fábricas y en las nuevas industrias. Durante la revolución industrial entonces ya se genera un mayor énfasis en la educación. Eh, digamos que con la creciente importancia de la tecnología y la educación ya se enfatiza en la importancia de que la educación sea formal, ¿sí? Entonces la educación formal ya se convierte en una necesidad para adquirir habilidades técnicas y conocimientos especializados con el fin de preparar a los estudiantes para roles específicos en lo que es la industria y mejorar lo que es la productividad laboral. Entonces ya vienen lo que son las escuelas industriales y la educación formal, que surgen como esa respuesta a las necesidades de la revolución industrial, estableciendo escuelas industriales y técnicas para proporcionar educación formalizada en áreas como la ingeniería y la mecánica. Su propósito, formar a trabajadores calificados y técnicos para las industrias que vienen o las emergentes. Eh, Otro concepto clave que se generó o que se vio em, en la etapa industrial fue la estandarización, ¿sí? La cual se convirtió en un aspecto crucial de la educación en la era industrial. Allí se desarrollaron pues en sí planes de estudio, uniformes y exámenes estandarizados para garantizar que los estudiantes pues adquirieran esas habilidades y conocimientos específicos. En sí pues el propósito era asegurar que esos trabajadores estuvieran preparados de una manera consistente para pues la fuerza laboral en dicha industria. Otro aspecto en la era industrial, estamos hablando de los medios de instrucción, ¿sí? Los métodos de enseñanza pues experimentaron en ese momento cambios importantes, entonces se comenzaron a utilizar libros de texto y materiales didácticos para proporcionar una educación más estructurada y más uniforme. La idea era facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades de manera más eficiente y más consistente. En la época industrial también hablamos de una educación formalizada para la clase trabajadora. Entonces la educación formal ya se extiende a segmentos de la población que anteriormente pues no podían acceder a él. Em, la educación formal pues ya se democratiza, ya permite que la clase trabajadora acceda a oportunidades educativas y pues en sí mejora las perspectivas laborales y aumenta lo que es la movilidad social. Entonces en la revolución industrial ya viene una serie de cambios significativos en las mediaciones pedagógicas, la necesidad de los trabajadores educados y técnicamente capacitados pues conduce a lo que es la formalización de la educación, la estandarización de los planes de estudio y la aparición de escuelas industriales. Estos cambios no solo transformaron la forma en que se transmitía el conocimiento, sino que también democratizaron el acceso a la educación, abrieron nuevas oportunidades para la clase trabajadora y pues en última instancia las mediaciones pedagógicas en la era industrial sentaron lo que eran las bases, lo que son las bases para el sistema educativo moderno y el enfoque en la formación de una fuerza laboral que estuviese altamente calificada y especializada. Bien, hablaremos ahora del aprendizaje activo y el constructivismo, que son los que representan un cambio fundamental en la forma en que se concibe la educación, ¿sí? Entonces hablamos de un aprendizaje activo, donde los estudiantes participan activamente en el proceso de aprendizaje, explorando, experimentando y resolviendo problemas por sí mismos o en grupos. Eh, Cuando se habla del constructivismo, esta teoría pedagógica sostiene que el aprendizaje es un proceso activo
en el que los estudiantes construyen su conocimiento a través de la interacción con el contenido y la reflexión pues sobre sus experiencias. Entonces, dentro de lo que es el aprendizaje activo y el constructivismo encontramos entonces la educación a distancia y el aprendizaje en línea. Entonces, la educación a distancia y el aprendizaje en línea han revolucionado pues en sí la forma en que se accede a la educación. La educación a distancia pues en sí permite a los estudiantes aprender fuera del entorno tradicional del aula con la flexibilidad de horarios y ubicación. El aprendizaje en línea utiliza lo que es la tecnología para ofrecer una amplia gama de recursos educativos, lo que incluye cursos completos, videos, foros de discusión y tutoriales interactivos. Encontramos también lo que es la educación personalizada y adaptativa, que se centra en esas necesidades y preferencias individuales de los estudiantes. Dentro de la educación personalizada pues se encuentran lo que son los planes de estudio y las metodologías que se ajustan para satisfacer lo que son las necesidades específicas de cada estudiante y tienen en cuenta pues las fortalezas y debilidades e intereses de cada uno. Dentro de la educación adaptativa, aquí se utiliza lo que es la tecnología para rastrear el progreso de los estudiantes y adaptar automáticamente los materiales y las actividades de aprendizaje en función de su desempeño y nivel de dominio. Encontramos dentro de este esquema el tema de tendencias futuras, donde se habla de que la educación continua, ¿sí?, y su evolución permite mantenerse al día con las tendencias tecnológicas y las necesidades cambiantes de la sociedad. Entonces, dentro de estas tendencias futuras se encuentra lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada, que ofrecen experiencias de aprendizaje inmersas y dinámicas, lo que permite al estudiante interactuar con entornos virtuales y objetos tridimensionales. Encontramos dentro de estas tendencias futuras el aprendizaje automatizado y el análisis de datos, que habla de la inteligencia artificial y el análisis de datos utilizados para rastrear lo que es el progreso de los estudiantes y brindar una retroalimentación personalizada. Encontramos también el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿sí?, que es una tendencia futura, lo que significa que la educación se está alejando de la idea de que el aprendizaje es exclusivo de la juventud y está promoviéndose como un proceso continuo a lo largo de toda la vida. Y también tenemos el aprendizaje basado en proyectos y a nivel colaborativo, que se enfatiza cada vez más en el aprendizaje a través de la resolución de problemas reales y la colaboración entre estudiantes en este caso. Entonces, lo que son las mediaciones pedagógicas en la educación actual están marcadas por un enfoque en el aprendizaje activo y constructivista, la expansión de la educación a distancia y el aprendizaje en línea, la personalización y adaptación de la educación a las necesidades individuales y las tendencias futuras que incorporan tecnologías emergentes y un enfoque del aprendizaje continuo. Estas tendencias reflejan un cambio profundo en lo que es la forma en que concebimos y experimentamos la educación en el siglo presente, ¿sí? Tiene un énfasis en la flexibilidad, la adaptabilidad y la relevancia en lo que es este mundo que está en constante cambio. Bien, hablemos entonces de categorías de mediaciones pedagógicas. Las mediaciones pedagógicas pues en sí son una parte esencial de la educación moderna y se presentan en diferentes formas y contextos. Entonces, la idea es explorar esos diferentes tipos de mediaciones pedagógicas que desempeñan un papel crucial en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, dentro de digamos, estos tipos de mediaciones encontramos las mediaciones didácticas. Las mediaciones didácticas se refieren a las estrategias y técnicas utilizadas por los educadores para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces acá incluyen lo que es la planificación de lecciones, el diseño de actividades de aprendizaje, la selección de recursos educativos y la entrega de contenido de manera efectiva. Se promueve un aprendizaje efectivo y significativo al proporcionar estructura y una dirección en el proceso educativo. Otro tipo de estas mediaciones, estamos hablando de las mediaciones tecnológicas,
Las mediaciones tecnológicas involucran el uso de herramientas digitales y tecnología en la educación. Entonces acá ya se incluye el uso de computadoras, de software educativo, aplicaciones móviles, recursos en línea para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Y pues en sí la idea con esto es ampliar el acceso a lo que es el conocimiento y facilitar el aprendizaje a distancia y pues en sí fomentar lo que es la interacción multimedia. En cuanto a las mediaciones sociales, encontramos que estas se centran en la interacción entre individuos como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, estas implican la colaboración entre estudiantes, la discusión en grupo, el trabajo en equipo y la interacción con docentes y compañeros. Su intención, pues en sí, fomentar el desarrollo de habilidades sociales, la comunicación efectiva y pues en sí el aprendizaje a través de la interacción social. Otro tipo de mediación pedagógica encontramos las mediaciones contextuales que tienen en cuenta el entorno y el contexto en el que ocurre el aprendizaje. Entonces aquí se consideran factores como lo que es el entorno físico, el entorno cultural, el entorno económico, sociopolítico que puedan influir en la educación. Su propósito, adaptar a la enseñanza y el aprendizaje para que sean relevantes y significativos dentro pues, de un contexto específico. Dentro de los tipos de mediaciones también encontramos las mediaciones motivacionales que buscan en sí fomentar la motivación intrínseca de los estudiantes. Entonces aquí ya se incluyen estrategias para despertar el interés, establecer metas, ofrecer retroalimentación positiva y recompensas intrínsecas. En sí pues la idea con esto es estimular esa motivación que necesitan los estudiantes, lo que en sí puede mejorar significativamente lo que es su compromiso y el desempeño académico. Dentro de los tipos de mediaciones también encontramos mediaciones asistenciales o de apoyo, ¿sí? Que se centran en ayudar a los estudiantes que enfrentan desafíos específicos. Entonces aquí ya se incluyen lo que son los servicios de tutoría, orientación psicológica, adaptaciones para estudiantes con discapacidades y programas de intervención temprana. Su intención pues en sí es brindar ese apoyo necesario para superar obstáculos y garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y de tener éxito. También encontramos dentro de los tipos de mediaciones pedagógicas las mediaciones estratégicas que implican la planificación y ejecución de estrategias específicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces acá ya se incluyen técnicas de resolución de problemas, estrategias de pensamiento crítico y enfoques de aprendizaje activo con el fin de mejorar lo que es la eficacia del aprendizaje al enseñar a los estudiantes a abordar los desafíos de manera estratégica. Encontramos también lo que son mediaciones evaluativas. Las mediaciones evaluativas en sí se enfocan en lo que es la evaluación del aprendizaje como tal y el progreso de los estudiantes. Entonces se incluyen lo que son pruebas, exámenes, evaluaciones formativas y de retroalimentación de los docentes. Su intención pues en sí medir el nivel de comprensión de los estudiantes, identificar esas áreas de mejora y pues en sí dar una guía a la toma de decisiones educativas. Otro tipo de mediación, las mediaciones culturales, que reconocen lo que es la importancia de la diversidad cultural en la educación. Entonces acá se consideran lo que son las diferencias culturales, el contexto cultural, la inclusión de perspectivas y las experiencias diversas en el currículo con el fin de promover lo que es la comprensión intercultural, el respeto, la equidad en el aprendizaje. Encontramos las mediaciones de resolución de conflictos. Entonces, este tipo de mediaciones se utilizan para gestionar esos conflictos y promover pues en sí la convivencia positiva en el entorno educativo. Entonces acá ya se incluyen lo que son estrategias para la resolución de conflictos entre estudiantes y la promoción de un clima escolar seguro y armonioso. Entonces esto permite que haya una mejora en el ambiente de aprendizaje y las relaciones interpersonales, lo que puede tener un impacto positivo pues en sí en el proceso educativo. Entonces, estas mediaciones pedagógicas desempeñan un papel esencial en la educación, abarcan una amplia gama de enfoques, de tipos, de estrategias y pues permite comprender y aprovechar esas diferentes categorías de las que hablamos, ¿sí?
con el fin pues de que existan entornos de aprendizaje más efectivos y enriquecedores que satisfagan pues las necesidades de los estudiantes. Mm, Cada categoría que acabamos de mencionar contribuye pues en sí de una manera única a lo que es la formación integral de los estudiantes y en sí pues al desarrollo de las habilidades críticas para el éxito de ellos en la sociedad. Cordial saludo. Me presento nuevamente. Mi nombre es Cristóbal Villamizar Rangel, estudiante de séptimo semestre. En este momento acompañando al compañero Óscar Andrés Cifuentes Cardoso con el tema de mediaciones pedagógicas, retomando y encadenando lo hablado ya por el compañero, las categorías, los tipos de mediaciones pedagógicas, la relación entre el término mediaciones, donde identificamos algunos elementos propios de esta teoría, la cual referencia al docente, al contexto social, al contexto familiar, como mediadores, como escenarios, con agentes mediadores, para que un individuo adquiera su conocimiento y estructure conceptos y estructure cognitivamente conocimientos para el desarrollo de su vida y la participación en este proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto o lugar determinado. Entonces recordamos a continuación los aportes del psicólogo rumano Reuben Feuerstein dentro de las mediaciones pedagógicas. Aspectos relevantes, aspectos importantes y fundamentales que él dejó como psicólogo y como persona entregada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en educación de niños con discapacidad. ¿Cómo transversalizamos o utilizamos los aportes de Reuben Feuerstein en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el deporte o en la educación física y la recreación? Reuben Feuerstein dejó 7 u 8 aspectos relacionados con las mediaciones pedagógicas. El primero, y así es conocida su teoría, como modificabilidad cognitiva estructural. Acá reconocemos, acá seguimos identificando y comprobando que el proceso de enseñanza-aprendizaje, que la inteligencia no es estática, sino es una actividad dinámica, una actividad donde la estructura cognitiva de un individuo es modificada por los contextos y los lugares donde frecuenta o donde construye o donde interactúa, donde vive ese individuo. El contexto familiar, en los grupos que pertenezca, la cultura, la religión, grupos deportivos, grupos culturales y, por ende, su entorno educativo. Sostiene que la inteligencia no es fija, Reuben Feuerstein, y en los diálogos pedagógicos y de intercambio de saberes ya hemos reconocido por qué no es estática. Esto podría ser también reconocido a partir de la inteligencia como aquel proceso que tienen los individuos para adaptarse a un contexto. Entonces, desde el modelo biológico, desde la unidad bio, vemos que el individuo tiene sus propias cualidades físicas para adaptarse. ¿Cómo nos adaptamos termostáticamente al calor o termostáticamente al frío? ¿Cómo nos adaptamos a la nueva cultura? Aquel estudiante, hijo de un policía que es trasladado
cada año o cada 2 años de su sitio de trabajo, cómo se adapta a las metodologías, a los modelos y al proceso de enseñanza-aprendizaje de las instituciones a donde llega. Cómo se adapta el mismo individuo cuando tiene que cambiarse de lugar para una oferta laboral y cómo lo adaptamos nosotros al individuo. Imaginémonos esto en un proceso de enseñanza-aprendizaje formal, cómo adaptamos al estudiante para que en 45 minutos recepcione el diálogo de inglés. A partir de un cambio de clase comúnmente llamado, cómo se adapta él a los conceptos y a la interacción ahora en sociales. Y pasados 45 minutos llega a ética y valores y pasados otros 45 minutos llega a educación física, recreación y deportes. Ahí hay modificabilidad cognitiva, ahí entendemos de que la estructura cognitiva de cada individuo es dinámica, siempre se está adaptando de acuerdo al deseo de aprender y de acuerdo a la metodología que imparte aquel mediador. ¿Quién es el mediador? El contexto. ¿Quién es el mediador? El docente. Y principalmente en una clase o sesión pedagógica de educación física, recreación y deportes, el mediador es el docente. Y cómo él, conociendo su contexto, conociendo parte de la vida de sus estudiantes, adapta el tema, adapta los subtemas, los procesos y los momentos de la clase para poder cumplir o llegar a la meta o al objetivo. Eso dentro de la modificabilidad cognitiva estructural. Luego, otro aspecto es la mediación intencional. Entonces, acá en esta mediación intencional, transversalizamos o utilizamos lo que ya hemos venido tratando. Es decir, ejemplo, la sesión de clase. Eso es una intención. ¿Por qué? Porque se tiene planeado los momentos de la clase, porque se tiene planeado específicamente en educación física la intención, la meta, el objetivo, el propósito. Ejemplo, recibir a los estudiantes en un escenario o un campo deportivo. Iniciar con la movilidad articular, con el calentamiento. Luego, ese paso a paso que lleva el docente dentro de su planeación. Esa es una mediación intencional, también lo conocido como el macrociclo, mesociclo, hasta llegar a la sesión de clase como tal. Reuben Fausten aboga o busca que esta mediación intencional sea reconocida por los docentes desde una conciencia, desde la familia a partir de una conciencia de algo claro, desde el contexto social, político y económico de una conciencia de que nuestros estudiantes, nuestros niños y jóvenes adquieren intencionalmente o ellos son fruto de la interacción con nosotros mismos. Entonces el docente como agente constructor, como agente ejemplo, a partir de unas habilidades cognitivas y habilidades socioemocionales, debe ser ejemplo, lo cual recae en este aspecto que Fausten lo llama mediación intencional, de que se sepa desde la intención para dónde va el proceso de enseñanza-aprendizaje y, que se tenga una interacción activa entre el docente y el estudiante, donde el docente asume su responsabilidad, al igual que el estudiante, al igual que el contexto donde está el proceso de enseñanza y aprendizaje educativo, para fortalecer las habilidades cognitivas. En el caso de nosotros, como educadores de educación física, para fortalecer las habilidades cognitivas y deportivas. El siguiente aspecto es titulado Diagnóstico y evaluación dinámica.
se rescata que Feistein tenía la idea y el enfoque de la evaluación diagnóstica, que por lo general cotidianamente lo hacemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo está el estudiante? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué reconoce? ¿Qué conocimientos previos tiene? Y a partir de ahí, con el proceso de mediación intencional, a partir de este diagnóstico de encontrar qué modificaciones tiene la estructura cognitiva del estudiante, se procede a fortalecer intencionalmente su conocimiento y a llevarlo a partir de ahí, de lo que arroja el diagnóstico, con una medición conocida por Forbes-Feistein como evaluación dinámica, evaluación formativa dinámica, donde se reconozcan las consecuencias del por qué hemos avanzado y las consecuencias del por qué no avanzamos. Y ahí favorecer al estudiante sin etiquetarlo, sin decirle no avanzas por tu discapacidad, sino reconociendo cuáles son sus capacidades, sus cualidades y sus habilidades, ir intentando poco a poco adquirir y mejorar lo que se tiene planeado. Ejemplo, si es gimnasia, si son predeportivos, entonces, hasta dónde hemos llegado de acuerdo a las capacidades del estudiante y siempre Ferdinand Feistein dice no etiquetemos, no categoricemos, no miremos al estudiante de acuerdo a sus discapacidades. El siguiente ítem o cuarto dice programas de enriquecimiento instrumental. Esto Feusten desarrolló específicamente instrumentos diseñados para el desarrollo cognitivo. Los conocemos como PI. Ahí encontramos que son programas que mejoran el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje autodirigido. Es decir, estos programas de enriquecimiento instrumental Feusten los construye para fortalecer el autoaprendizaje, para que no sea a partir solo de la mediación intencional, sino que después de que se dé esa interacción, queden los detonantes, queden las semillitas para que ese individuo a partir de el enriquecimiento instrumental pueda fortalecer su aprendizaje y realice, por ende, la modificabilidad cognitiva estructural de sí mismo. El quinto subtítulo lo reconocemos como aprendizaje mediado. Entonces aquí muy encadenado o es como lo replicado en la mediación intencional. Entonces, hay una intención del mediador, del docente, lo lleva al contexto de aprendizaje mediado. Entonces él participa. Generalmente los docentes son los que hacen como mediadores, pero no descartamos la familia, no descartamos el contexto donde está el estudiante, con colaboración. Entonces aquí en el aprendizaje mediado es lo que conocemos actualmente, o otros autores lo han retomado como el aprendizaje colaborativo. Entonces aquí el par, los pares que adelantan un poquito la modificabilidad cognitiva estructural, es decir, aprenden un proceso, digamos, a pivotear. Entonces ellos, como ya adquirieron ese aprendizaje, los podemos llevar al escenario del par, es decir, entre sí mismos, estudiante con estudiante, docentes con docentes, y en su núcleo familiar, entre ellos, realizan el proceso de aprendizaje mediado. Si el papá ya lo sabe hacer, si la mamá nos puede aportar en ese aprendizaje mediado porque ya tiene el conocimiento. Y siempre va a ser efectuando el aprendizaje colaborativo. El sexto ítem, reconocido como contextualización y transferencia del aprendizaje. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha querido contextualizar
y hacer transferencia del aprendizaje con unos referentes educativos para que todo el territorio colombiano esté como encaminado a fortalecer las mismas competencias, habilidades y destrezas en los estudiantes. Entonces, encontramos unos estándares de calidad, estándares de competencia dentro de las áreas que nos permiten que desde La Guajira, el Chocó y Oriente Occidente, todo el territorio colombiano conlleve como un encadenamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es contextualizar el aprendizaje para nuestra Colombia. Contextualizar el aprendizaje a través de unos estándares, de otros referentes como los DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje, para que de esta forma, al estar contextualizado, también le sirva al estudiante para fortalecer los escenarios próximos a él como su familia, su barrio, su vereda, su municipio y también esté preparado para la contextualización global, este conocimiento ya del currículo universal, de la globalización del aprendizaje, cómo se ha intentado globalizar la comunicación, cómo se ha intentado globalizar la economía y a partir de la mediación tecnológica, a partir de la mediación de los medios de comunicación. Entonces, al contextualizar el aprendizaje, desde la experiencia, la cultura, la formación familiar del niño, pues se va a hacer esa transferencia porque el niño lo va a entender. Ejemplo, ¿para qué me sirve la suma? ¿Para qué me sirve entender el proceso de la adición, de agrupar? ¿Dónde lo utilizo? Entonces, si le contextualizamos al niño en el juego, donde él cuenta, donde él agrupa sus juguetes, donde él, a partir de la educación física, eh, contextualiza el deporte como una actividad social, como una actividad de participación, donde puede opinar, donde recibe opiniones, la lectura para qué le sirve. Entonces el niño hay que contextualizarle a la experiencia que él tiene y en el proceso de modificabilidad cognitiva hay que contextualizar para que el niño lo entienda. Entonces, por ende, nosotros tenemos la capacidad de adaptar un tema a la capacidad y a la contextualización del niño. Entonces lo hacemos como predeportivos, ya no lo llevamos a la competencia sin ese proceso de formación. Ejemplo, entonces le contextualizamos al niño un método de defensa que hace parte de la táctica de un deporte a partir del juego de perros y venados, a partir del juego de la golosa, a partir del juego de los congelados, a partir del juego de roles para que el niño lo entienda y lo contextualice. Entonces, a partir de perros y venados en un referente o en un escenario A contra venados en otro lugar y les damos una ubicación específica. Los podemos ubicar en L, los podemos ubicar en dos laterales, uno en el centro y en algún momento los niños van modificando cognitivamente esa estructura a partir del juego y la mediación intencional que tiene el docente en ese momento, después del diagnóstico, es enriquecimiento instrumental utilizando el aprendizaje mediado, un docente con conocimiento de la táctica defensiva o el posicionamiento de baloncesto, pero lo está haciendo a partir de perros y venados y cómo se ubiquen los niños para defender su territorio ante el ataque, sea de perros o ante el ataque de los venados. Eso es contextualizar el conocimiento para que el niño lo entienda. Contextualizar el conocimiento para que realmente logremos la transferencia, que es que el niño entienda qué es ser defensiva y qué es ser ofensivo.
en una competencia deportiva. Pero sin estar hablando de competencia deportiva, ya le estamos contextualizando la misma competencia deportiva a partir del juego perros y venados y todo el enriquecimiento que le puede dar el docente en la contextualización para que su estudiante medie y aprenda. Y al final, Robert Foster nos dice el énfasis en la motivación y la autoeficacia. Compañeros, desde las habilidades socioemocionales debemos reconocernos y pactar a sí mismo que somos el mediador entre el conocimiento, el mediador entre que el estudiante se enamore del contexto educativo, que guste de la clase de educación física, que guste de la clase de matemáticas, que guste de la clase de ética, porque esto ya es global, esto ya no podemos segregarlo, que el estudiante llegue hablando inglés a la clase de educación física y cortarle y decirle, no, acá no hablamos inglés, acá venimos a dar 5 vueltas a la cancha, no, acá somos mediadores intencional del mismo proceso y el proceso es lo que nos invita a la mediación pedagógica, al aprendizaje mediado y al aprendizaje de motivación, de autoeficacia, dinámico, motivacional, no estático. El estático sería, me interesa solo mi educación física y no apoyo ni hago sinergia con el de inglés, con el de ética y valores, con el de filosofía. Eso, como comúnmente decimos, ya está mandado a recoger. El de ética debe saber por dónde va el de educación física, el de educación física debe saber por dónde va el de inglés y cómo desde estos escenarios mediados podemos entre todos fortalecernos. Ejemplo, en un grado superior, noveno, desarrollando unas habilidades o fortaleciendo habilidades que ya vienen en proceso desde básica primaria eh, en baloncesto. Y el escenario o la mediación o la transferencia con inglés. Entonces nos tomamos un video en inglés, utilizamos la herramienta TIC como elemento mediador y observamos las posiciones y fortalecemos el vocabulario de los jugadores en un terreno de campo en inglés, la numeración de los mismos jugadores en inglés, los desplazamientos en inglés, el sistema táctico, la técnica y lo hacemos a partir del inglés. De esta manera fortalecemos globalmente lo que dice Feuerbach-Feinstein, la transferencia del aprendizaje. El énfasis en la motivación y la autoeficacia. Rescatamos que creía que un estudiante motivado y con una alta autoeficacia, o sea, una confianza en sí mismo, estaba dispuesto a comprometerse con el aprendizaje. El estudiante que no esté motivado, el estudiante que solo vaya a una institución educativa porque sus papás le exigen, porque no hay nada más que hacer, porque eh, lo mandan, lo levantan, lo despiertan en la mañana para que vaya a estudiar. Sin él estar convencido, el estudiante debe estar convencido que estudiar es lo mejor para él como niño, lo mejor para él como joven. Asimismo, nosotros debemos estar convencidos que lo mejor para nosotros como adultos es el aprendizaje, es el estudio continuo. Vemos una noticia muy reciente, el profesor comúnmente llamado, eh, bueno, olvido el nombre, el referente como tal, que fue campeón con el Once Caldas en la Libertadores, el profesor Montoya, ya retomo acá, me llegó la transferencia de esta mediación intencional. Todo el profe Montoya a sus 66 años titulándose de Educación Física, Recreación y Deporte, después de esta modificabilidad cognitiva y física a partir de la experiencia de aquel accidente o acción de robo años atrás en Colombia hacia el profesor
y él se motiva, él hace énfasis en la autoeficacia, él hace énfasis de estar comprometido y dispuesto, motivado a sí mismo para seguir mejorando su conocimiento, su estructura cognitiva. Si no hay motivación, pues el profesor Montoya no hubiese estudiado. Si no hay motivación, no estuviésemos nosotros haciendo este diálogo constructivo de las mediaciones pedagógicas como instrumento que nos permiten, como su nombre lo dice, ser ese puente, ser ese mediador entre conocimiento y estructura cognitiva. Recordemos, todos los individuos tenemos la capacidad cognitiva, algunos con limitaciones por tener discapacidades biológicas, comunidad biopsicosocial, otras adquiridas desde la misma sociedad, el reproche, el odio, la indisposición por el aprendizaje, por la crueldad de las metodologías, porque los contextos no se motivan. Lo vemos o lo aplicamos en un contexto familiar. Bueno, está muy cansoncito, está molestando mucho, mi hijo, apágueme el televisor y a leer. ¿Qué estamos mediando ahí? La lectura es un castigo. La lectura es como llamamos allá en los juegos dinámicos de educación física, las penitencias. Entonces la lectura es una penitencia. A ver, dejen los jugueticos ahí, demasiado ruido, a la habitación a leer. Entonces estamos mediando y haciendo ver a un niño, a un adolescente, a un joven, que la lectura es un castigo, una condición, algo apático. Entonces Reuben Feuerstein se centra en la creencia de la modificabilidad cognitiva a partir de la modificación intencionada, de la colaboración continua, aprendizaje colaborativo, contextualizado a la realidad, para qué sumamos, por qué sumamos, cómo vamos a utilizar la suma en los contextos del proyecto de vida que tiene cada niño y cada joven. Un aprendizaje con impacto significativo. Las mediaciones pedagógicas se dan como instrumento de adaptación del conocimiento a nuestro contexto. Entonces los invito a observar el siguiente video como parte de la mediación pedagógica y el fortalecimiento de la misma en el escenario que nos permite hoy interactuar desarrolla un sistema la de Universidad evaluación de denominado Pamplona. Programa de Evaluación Dinámica de la Propensión al Aprendizaje, EDPA. En este propone evaluar las capacidades y cambios cognitivos que una persona puede evidenciar durante el proceso de evaluación. Este, más que predecir el desempeño futuro midiendo ciertas características estables del sujeto, pretende averiguar en qué pueden cambiar estas características. Feuerstein proyecta así su teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, postulando que el ser humano es un organismo abierto al cambio, con una inteligencia dinámica, flexible y receptora a la intervención positiva de otro ser humano. La teoría de Feuerstein se basa en los siguientes planteamientos. Una concepción de inteligencia como capacidad dinámica del ser humano, la constitución de ambientes modificables, de modificabilidad cognitiva estructural como capacidad propia del hombre, la experiencia del aprendizaje mediado y el valor de la interacción humana. El mapa cognitivo como base de comprensión de las diferencias entre los individuos, la evaluación dinámica de la propensión al aprendizaje como dispositivo que permite la detección de los procesos del pensamiento en el individuo. El programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein como herramienta práctica que permite llevar a la realidad el mejoramiento de la inteligencia. ¿Qué es la modificabilidad cognitiva? La teoría de Feuerstein sigue la línea de la psicología cognitiva, el desarrollo de la cognición y los procesos que intervienen en ella, percepción, memoria, atención, etc., así como el estudio de cómo se obtiene la información, su codificación, almacenamiento y transferencia. Bueno, hasta aquí va nuestra exposición, entonces quedamos
pendientes con el tema de la evaluación, ustedes pueden encontrarla ahí en la carpeta del grupo número 2 de mediaciones pedagógicas, para que la realicen lo antes posible. Es algo muy sencillito, es una pregunta. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta que nos deseen hacer, entonces pues nos escriben al grupo. Muchas gracias.